Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. ¿Sí? Pasamos ya en un segundo bimestre, ¿cierto? Vamos a desarrollar un primer tema recordando de que nosotros debemos de participar. Sí, les voy a volver a recargar ello, que hay que participar, ¿sí? Si no conocemos algo, me consultan, pero la idea es que participen, ¿sí? ¿Quedamos en eso, chicos? A ver si siguen conectando. Y ya está. Bueno, vamos a iniciar con el primer tema, hablando un poco de lo que es el Renacimiento. ¿Cuál es la meta? Que ustedes comprendan al 100% el desarrollo o qué es la corriente literaria del Renacimiento, ¿sí? Y manejar el valor de la responsabilidad en cuanto a lo que yo les estoy solicitando y el respeto, y que ustedes analicen la corriente literaria y sus características, ¿no? De las dos obras más representativas que tenemos de Shakespeare y las diferencias entre ellas, teniendo en cuenta su temática. La temática que ellos están manejando, ¿sí? A ver, para ustedes, chicos, ¿qué será el Renacimiento o qué entendemos por Renacimiento? Daisy, Kevin, Yanira, Lexi, Alexis, Kevin, Mercedes. ¿Qué entienden por Renacimiento? Kevin, sí. Activa tu audio, Kevin. Mis renacimiento, sería algo que ya quedó olvidado y podemos, renacer o recordar. Ya, va por ahí. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más será? Alexis, Sebastián o Helen. Aparte de lo que dijo su compañero, ¿qué entienden ustedes por Renacimiento? ¿Mm? ¿Qué entendemos por Renacimiento? Yo creo volver a empezar, volver a hacer, bueno, creo yo, no sé. Ya, renacer, ¿no? De volver a iniciar, volver a quizás alguna costumbre, ¿no? Daisy, Daisy Cuya. Sí, Daisy Cuya. Sí, yo soy Daisy Cuya. Soy Daisy Cuya. Sí, Miss, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué entiendes por renacimiento? ¿O qué querrá decir la palabra renacimiento? No entendí bien, Miss. Ya, ya. No te preocupes. Ya, vamos a ver, iniciar. Cuando nosotros hablamos como ustedes lo han venido manifestando, vamos a renacer o renacer algo, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Nosotros en un primer momento habíamos estado hablando sobre el clasicismo, sobre la literatura griega, qué movimientos tiene, qué temas o qué características nos desarrollamos. Entonces, el Renacimiento, aparte de ser una corriente literaria, va a ser un movimiento cultural, ¿ya? El cual se va a originar, a ver, se siguen conectando,
se va a originar en Europa, pero no en una Europa occidental. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de la literatura griega, hablábamos de dos vertientes, occidental y oriental. ¿Sí? Entonces, el Renacimiento va a ser aquel movimiento cultural, pero que va a originarse en una Europa occidental, que se va a dar durante los siglos XV y siglos XVI, ¿sí? Esta corriente o movimiento cultural va a ser un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, entre ellos dos. Entonces va a tener ciertas características de ello. En la imagen que yo les estoy plasmando, por ejemplo, observamos el antropomorfismo, que era parte de la característica de la literatura medieval, ¿sí? El cual buscaba la perfección de la belleza y del ser humano. O sea, se giraba en torno al ser humano, ¿sí? ¿Dónde es que nace el Renacimiento? Este nombre proviene de la ciudad de Florencia, que es en Italia, ¿sí? Que es fruto del humanismo, en los cuales van a determinar una nueva concepción del hombre y del mundo. Van a tener una nueva idea, una nueva imagen de él, del ser humano, ¿sí? Ahora, ya que al mismo tiempo, ¿por qué tenían esta nueva concepción o nueva forma de ver al ser humano? Porque es fruto del humanismo, ¿ya? Va a haber una sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrismo. En la literatura medieval de la Edad Media va a haber un teocentrismo, una adoración a un dios, ¿cierto? Pero acá en el Renacimiento se va a cambiar lo que es hacia el antropomorfismo, antropocentrismo, que es parte de tener como base, o mejor dicho, la inspiración, la realidad, el ser humano, ¿sí? Ahora, dentro de ello vamos a tener a sus principales exponentes que se hallan en el campo de las artes, ¿ya? Pero no solamente, como yo les vengo recalcando, cuando nosotros hablamos de una corriente literaria o de un movimiento literario, no quiere decir que estas características o este movimiento se vaya a regir solamente en, en la literatura o las características, sus manifestaciones, no solamente o netamente son parte de la literatura. También vamos a ver y observar que estas características van a ser compartidas también en la música, en su pintura, en su música, pero con sus propias temáticas, ¿ya? Con sus propias temáticas. Por ejemplo, si yo te digo que dentro de un aspecto de la literatura que tenemos es su armonización en cuanto a sus escritos, ellos van a tener una armonización, por ejemplo, quizás en la pintura, en el conjunto de colores que van a plasmar. Entonces se van a adecuar, pero van a contener las mismas características. Como acá nos dice, el Renacimiento es una vuelta a la antigüedad, a las costumbres antiguas que ya se venían aplicando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se va a dar una vuelta a los valores que se practicaban en la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza. Sí, recordemos que en la literatura griega o grecolatina se desarrolló ciertos valores, se manifestaba en base a solamente héroes,
¿cierto? Entonces va a haber una cierta vuelta valores que se manejaban en dicha época, ¿sí? Y esa contemplación que ellos tenían por la admiración de la naturaleza, ¿no? Pero libremente, tal y como ellos lo podían observar. A eso se refiere. Entonces, cuando se les decía dónde surgió el Renacimiento, surgió en la ciudad de Florencia, en Italia, y que va a hacer una vuelta a la antigüedad, a las costumbres grecolatinas, ¿sí? Dejando de lado el teocentrismo por el antropocentrismo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? No, Miss, todo conforme con lo entendido. Disculpe, se de dos compañeros, me parece. Quedó todo entendido, Miss. Significa titular del poder. Es el sujeto, es el individuo. Muy bien. Ahora, ¿de qué tratamos o de qué se habla cuando mencionamos la literatura del Renacimiento? Cuando nosotros hablamos de una literatura renacentista, vamos a ver, primero nos tenemos que ubicar cronológicamente. ¿Y qué temas desarrollaban ellos? Ellos van a tomar las costumbres italianas. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que es en el lugar donde surge la literatura del Renacimiento. Así como, por ejemplo, la literatura griega, ¿cierto? Que se manejó en Grecia. ¿Y qué manifestaciones o qué es lo que nosotros observamos dentro de las obras de esa época? Es que las guerras que tenían los griegos con los troyanos o con los romanos. Es lo mismo en la literatura del Renacimiento, ¿sí? Las primeras manifestaciones literarias que vamos a conocer van a surgir en Italia, ¿sí? Porque ahí es donde evoluciona, el cual va a estar caracterizado por la recuperación humanista de una literatura clásica latina. Vamos a volver a ver dentro de los escritos renacentistas a los dioses griegos, pero ya no vamos a verlo con una intensidad tal y como lo veíamos quizás en la literatura griega. Vamos a llegarlos a observar, sí, en gran medida, pero como un ente, como un paso de la vida nada más. ¿Sí? Y esta literatura se va a llegar a difundir con mucha fuerza gracias a la invención. Recuerden que en un primer momento la literatura era solamente eminentemente oral, no se llegaba a manifestar más, o sea, llegaba a poca cantidad de personas que conocían, ¿cierto? Porque era manifestado oralmente, ¿no? Que se iba de pueblo en pueblo, los rapsodas iban contando esos cuentos, esas leyendas, ¿cierto? Pero ya no se llegaba con gran intensidad, a diferencia con el Renacimiento, que es donde va a surgir, ahí sí, la imprenta, se van a llegar a escribir libros, ¿sí? Y con esta ayuda se va a llegar a difundir mucho más a lugares muchos más lejos, ¿sí? Eufemísticamente lo llaman disuasiva, pero descarnadamente llamémoslo represiva. ¿Sí? Entonces, ¿en qué año surge esta ayuda, se podría decir? Esta ayuda surge así por la invención de la imprenta. ¿En qué año? En 1450.
Ahora, esta corriente literaria también se le va a identificar o se le va a conocer como el Dolce Stil Nuevo. No, sí, una terminología italiana que en el español, claro, es comprensible también, que se le traduce como el dulce estilo nuevo, ¿ya? Se identifica de esta forma por el estilo y porque también se significó de una de las primeras manifestaciones de este tipo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del dulce estilo nuevo, es un típica amorosa pero oculta, ¿sí? Que se va a desarrollar en Florencia en el siglo XIII. Por eso es una de las primeras manifestaciones, el cual tuvo mayor importancia y mayor acogida con la cual se conoce y se le da este nombre para representar a este movimiento. ¿Sí? Ahora vamos a tener grandes representantes del Renacimiento que van a aplicar estas terminologías, estas corrientes, ¿sí? Que van a hacer que se identifique, que va a hacer para identificar o reconocer a este grupo de escritores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener a los hermanos Gino Ginicelli, Guido Cavalcanti y Sino de Pistoia, que van a ser los primeros manifestantes del Renacimiento, que van a aplicar las características del Renacimiento o los temas que se desarrollaban en esa época. Ahora, ¿qué características tiene este dulce estilo nuevo? Va a tener una cierta sinceridad en la expresión de los sentimientos. A ver si siguen conectando. A ver, un poco más de puntualidad, chicos. Lo que pasa es que cuando yo comparto pantalla, me voy a la pantalla general que estoy compartiendo y no puedo ver quiénes entran y cada vez tengo que estar volviendo y parar un rato. Ya, por favor, para las siguientes clases. Ya, a ver, continuamos. Para yo mencionar y decir que hay normas sociales que de pronto desde una perspectiva ética vemos, por ejemplo, el machismo ha sido parte de las normas sociales. A ver, estaba hablando con el micro apagado. Les decía que parte de las características de esta corriente literaria es que nosotros nos va a ayudar
para poder identificar sus escritos y el tema del cual ellos van a abordar. Por ejemplo, dentro de la literatura de este movimiento, va a haber una sinceridad en cuanto a la expresión de los sentimientos que ellos tenían. Lo van a manifestar tan real. Ay, a ver si siguen conectando. Se van a conectar, se van a manifestar tan sinceras que se podría decir tal y como ellos lo manifestaban o lo sentían. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ello? Que esta sinceridad en cuanto a la expresión de los sentimientos es que la mayoría de los escritores van a amorío, se podría decir, o sentimiento por alguna mujer, ellos en su vida diaria, o mejor dicho, en su vida real, no lo van a manifestar de manera concisa, ¿no? En la actualidad, si a ti te gusta alguien, lo manifiestas o muchas veces también te quedas callado. Entonces, pero ellos más hacían por la segunda opción, no lo manifestaban. Pero dentro de sus obras contaban como personajes a estas señoritas o musas que ellos tenían y manifestaban los sentimientos que sentían por ellas. Entonces, por eso es que dentro de sus obras va a haber una cierta o una sinceridad en cuanto a los sentimientos que ellos tenían. ¿Sí? También vamos a hablar de locus amoenus, ¿sí? Que es un término literario que se va a referir a un lugar idealizado, que para ellos se caracterizaba por ser un lugar de seguridad o de tranquilidad, se podría decir un terreno bello, ya que ellos admiraban que el estar en esos lugares para ellos era paz y tranquilidad, seguridad, se sentían seguros en ahí. Sí, entonces ellos tenían un locus amoenus. Tengamos en cuenta ello. También dentro del desarrollo de sus temas, cierta musicalidad, una suavidad y elegancia, expresión formal en sus escritos. Va a haber un cierto ritmo, una cierta característica que los va a hacer diferenciarse del resto. Sí, va a haber armonización en cuanto a sus escrituras. Va a haber también un amor concebido como una experiencia trascendente. ¿Qué quiere decir? Que va a ir evolucionando con el tiempo y va a poner en contacto al enamorado con la sabiduría, con la felicidad y lo divino. Esta característica, por ejemplo, vamos a tenerlo fijamente en cuanto al desarrollo de la obra de Shakespeare, ¿sí? Entonces, para ellos el amor era sumamente importante, pero estaba compartido, o mejor dicho, se expresaba en base también a la sabiduría, no era simplemente algo subjetivo o fuera de la razón, ¿sí? Y la mujer va a ser una representación como la salvación del ser humano, ¿sí? Se va a hacer un ser angelical para los renacentistas, ¿sí? Que se va a concebir como la donna angelicata. Entonces, la mujer para los renacentistas es más que una inspiración, va a ser la salvación del ser humano dentro de este proceso de historias. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna, Miss. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene de características los renacentistas? Es que uno surge en Florencia, que es en Italia, ¿sí? Y van a tener una sinceridad en cuanto a la manifestación de los sentimientos que ellos van a tener y van a idealizar a un lugar como un lugar
como ese lugar tranquilo que les va a llenar de seguridad a cada uno de ellos, ¿cierto? Y va a haber un acierto o va a haber un amor concebido como una experiencia trascendente. Y la mujer, más que una inspiración, va a ser la salvación del ser humano renacentista, del alma del ser humano. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en una de las obras de gran importancia. Uno de los representantes más importantes del Renacimiento es Dante Alighieri, ¿sí? Como bien sabe, el Renacimiento surge en Florencia, que en Italia, entonces Dante Alighieri es nacido en Florencia en el año 1265 y va a fallecer en Ravenna en 1321. Sí, es un perfecto ejemplo de un humanista. Recuerden que va a haber un retroceso al humanismo dentro del Renacimiento. Va a escribir en la lengua vernácula nativa, mejor dicho, de Florencia, lo que va a darle a él un impulso como lengua de expresión literaria. Y con el tiempo se va a hacer como la lengua de Italia. Él va a ser uno de los primeros manifestantes de ella. Va a colocar o introducir la lengua italiana. Una de sus grandes obras de mayor importancia es La Divina Comedia, que es una obra maestra, es considerada la obra maestra de Dante Alighieri. ¿Por qué es una obra maestra? Porque dentro de esta obra se llegan a analizar diferentes formatos, tanto de historia como las diferentes manifestaciones del Renacimiento en esa época. ¿Sí? Sus obras son escritos en tercetos encadenados, ¿ya? Que es una terminología literaria, ¿sí? Que va a tener un orden. Los escritos de esta época no son escritos como las que nosotros conocemos. Son en términos, o también se podría decir, en la ideología en la lengua italiana, en la lengua propia de ellos, ¿no? Entonces tiene cierta característica de ello, ¿sí? Ahora, autor, o mejor dicho, Dante Alighieri, va a narrar dentro de esta obra todo el proceso que tiene su alma para poder obtener la salvación, la paz, se podría decir, o mejor dicho, llegar al cielo, al paraíso. Él nos va a contar por todo lo que pasa en el infierno, en el en el purgatorio hasta llegar al paraíso. Él nos cuenta este proceso. Entonces, él nos va a contar todo este proceso que va a tener cada una de nuestras almas, que nosotros quizás lo conocemos, ¿no? Pero por quizás leyendas, pero Dante nos va a contar todo este recorrido que tiene. Y él va a ser acompañado, porque lo coloca con su mismo nombre como Dante, va a ser acompañado de un poeta al cual
él admiraba, ¿no? Que era Virgilio, uno de los poetas latinos que era Virgilio. Recorren tanto el infierno como el purgatorio, acompañado de que era uno de los poetas al cual él admiraba bastante, ¿no? No tenía esa característica a la cual Dante tenía todo el proceso para el cual llegar a la salvación, que al final todo el recorrido que él hace lo hace con Virgilio, que al final para que llegue al paraíso va a ser acompañado por la musa a la cual él siempre estuvo enamorada, que era Beatriz. Sí, pero eso todavía sucede al final, porque Virgilio no podía ingresar al paraíso. Sí, en esta obra va a haber una destacada energía expresiva, va a haber un desgarro emocional y originalidad de sus imágenes. Muy bien, entonces todo este proceso que nos va a contar dentro de la obra de la Divina Comedia Dante va a ser más que todo el proceso, su recorrido que tiene por el infierno y el purgatorio, ¿sí? Él va a ser acompañado hasta el purgatorio por Virgilio, como les decía. Ya al final, para que él contemple el paraíso, va a ser acompañado por Beatriz, que es su salvación para él, ¿no? Es un destacado, dentro de esta obra se destaca mucho lo que es la energía expresiva, el desgarro emocional y la originalidad de las imágenes que se van a plasmar, pero no quiere decir que las imágenes que vaya a presentar en la obra, ¿no? Como los gráficos, ¿no? Sino en cuanto a la escritura o al desarrollo de la historia. Tiene bastante caracterización porque te hace vivir y te hace imaginar tal y como era el lugar, ¿sí? No es una característica no es una característica subjetiva o que te deje en el aire como que para qué y qué más podría haber habido, sino que te cuenta la manifestación tal y como podría ser, ¿no? Y tú llegas a imaginarte esta evolución, ¿sí? El tema central de esta obra va a ser el destino trascendente
y la reflexión acerca del alma humana, ¿no? Cómo es que va a pasar por cada uno de los pecados que para nosotros quizás va a ser subjetivo, como que no tenga tanta importancia. Ahí nos van a dar a conocer cada uno de los castigos que tienen cada uno de los pecados, como por ejemplo la gula, los mentirosos, los traicioneros, los infieles, en qué parte del purgatorio del infierno se encontraban y cómo era el castigo de estos, ¿no? Veo que comentan que la señal no está muy bien. ¿Todos me escuchan bien o me están escuchando entrecortado, chicos? ¿Me escuchan bien o me escuchan Se entrecortado? escucha entrecortado, profesora. No se te escucha muy Escucha bien, profesora. cortado. A ver, voy a Entrecortado. Por rato se escucha a mí. salir y voy a volver a ingresar, ya, a ver. Sí, por favor, Miss. A ver, chicos, ¿me escuchan ahora sí bien? Así, Sí, Miss. se escucha. Ya, por favor, me avisan. Sí, profesora. Me avisan a tiempo si Sí, se sí, me sí. mejora escuchar mal, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces, eso es por parte de Dante Alighieri, ¿no? Que es uno de los representantes más importantes del Renacimiento. Luego tenemos a Geoffrey Chaucer, va a nacer en 1343 y va a fallecer en Londres en el año 1400. Él es considerado como un innovador lingüístico y va a ser considerado como el padre de la literatura inglesa moderna. Estas características que se les daba a estos escritores eran netamente porque se destacaban en algo, ¿no? O daban algún aporte nuevo a la literatura que ya se estaba manifestando. Sí, como él tenía bastante manejo del lenguaje, o mejor dicho, era un hombre destacado en este tema, que es el lenguaje, ser visto como parte de la tendencia histórica, ¿sí? General hacia la creación de una literatura vernácula, el ejemplo de Dante en muchas partes de Europa. Dante va a hacer una representación bastante interesante dentro del desarrollo del Renacimiento, porque muchos de los escritores van a guiarse de el modelo que él planteaba, ¿sí? Ahora,
tenemos una de sus obras que son los cuentos de Canterbury, en el cual nos va a narrar el viaje que los peregrinos van a tener de Southwark a Canterbury para visitar el centro o el templo de Santo Tomás Becket, ¿sí? En la catedral de Canterbury, ¿sí? Estos cuentos van a ser escritos a finales del siglo XIV y es una de sus obras más importantes de la literatura inglesa. ¿Ya? ¿Por qué inglesa? Porque se va a manifestar con sus costumbres ingleses, ¿ya? Luego tenemos a Francois Villon, ¿sí? O también llamado Francois de Montcorbier o de Loche, ¿sí? Que va a nacer en París en 1431 y fallece, o mejor dicho, es desaparecido, o él va a desaparecer porque nadie va a saber de su paradero en el año 1463. Ya, la mayoría de los datos biográficos de Francois son bastante inciertos porque no se conoce ni cómo desapareció ni en qué momento habría muerto, ¿sí? Él es considerado o que se considera, parte de su biografía nos dice que siempre era considerado un marginal, ¿sí? Muchos de los que han estudiado Francois Villon lo exaltan a él como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita, en base a los escritos que él ya venía manifestando, ¿no? Ahora, él no va a renovar la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida a motivos heredados de la cultura medieval, que él va a conocer, ¿no? A la perfección y los va a animar con su propia y original personalidad, ¿sí? Una de sus obras es La balada de los ahorcados, ¿no? Está escrita cuando esperaba su ejecución en la horca. Su vida va a tener como referencia la Guerra de los 100 Años y su cortejo de brutalidades, ¿no? Va a haber unas ciertas hambruna y las epidemias que en esa época había. Fue acusado también de asesinar al religioso Philippe Sermois y va a ser obligado él a huir de París, ¿sí? Después fue perdonado, pero nuevamente regresa al crimen y vuelve a ser encarcelado. Que al final ya él va a ser torturado y va a ser condenado a la horca, ¿no? Pero el juicio va a ser apelado. La pena que él va a tener se va a conmutar por 10 años de destierro de París y en ese transcurso se va a perder su rastro después de este evento, ¿no? Ya no se va a conocer parte de él, ¿sí? Acá tenemos como un pequeño resumen respecto a los representantes del Renacimiento, ¿sí? Que tenemos a Garcilaso de la Vega, a Tomás Moro, a Nicolás Maquiavelo, a William Shakespeare y a Montaigne. Uno de los representantes es William Shakespeare, que va a nacer en Inglaterra en el año 1564. Es considerado el cisne de Devon. Es el padre de teatro inglés y el género que él más va a resaltar o va a tratar va a ser el género dramático. Y va a dar también teatro en el teatro, ¿no? Muy bien, vamos a empezar. Una de sus obras bastante importantes va a ser Romeo y Julieta, ¿ya? Que nos va a narrar, yo sé que muchos de ustedes han escuchado, ¿no? Esta novela, chicos, o esta historia. Sí, Miss. Muy bien. A ver, esta pequeña novela se podría decir que Romeo y Julieta, que es considerado como el amor puro, va a estar compuesta en 4 partes. Va a narrar la tragedia de 5 actos en donde se va a hablar de la pasión juvenil que sentían tanto Romeo como Julieta, que va a sobrepasar todos los dilemas sociales de las familias enemigas, que eran los Capuleto y los Montesco,
que era el enfrentamiento, ¿no? Que tenía la familia de Romeo con la de Julieta. Romeo, al conocer a Julieta en una fiesta en la casa de ella, y a partir de este momento van a quedarse enamorados ellos. Romeo y Julieta se van a llegar a casar, pero ellos se van a casar en secreto. Después van a venir las muertes de Mercurio y Teobaldo. Y Romeo va a ser desterrado y teme no volver a ver a Julieta por este destierro que él va a tener por esta muerte, ¿no? De Mercurio y Teobaldo. Al final, Romeo va a ser avisado de la supuesta muerte de Julieta y va a retornar a Verona. Pero lo que no le habían comentado a Romeo es que Julieta había tomado una pequeña pócima de la cual ella no estaba muerta por completo, ¿sí? Sino que tenía que llegar el padre para darle un sorbo para que ella pueda volver a la vida. Entonces, el no avisado, Romeo, al creer que Julieta estaba muerta, va a tomarse el veneno y Julieta va a despertar justo cuando él está agonizando. Y al ver que Romeo está muriendo, ella se va a suicidar con la daga de Romeo que tenía, ¿no? Y mueren ahí ambos personajes. Entonces, aquí se narra la fatalidad, ¿no? De este amor que al final se logró, pero se logró después de la muerte. Porque no le permitían estar a ninguno de los dos juntos. Ahora, Hamlet también es una de las obras bastante interesantes de William Shakespeare que nos va a narrar la duda y la venganza, ¿sí? Esta va a ser una tragedia contada en 5 actos también, pero acá es más la duda, ¿no? De quién habría sido el padre de Hamlet, ¿sí? Ahora, un dato muy importante de William Shakespeare que tiene una obra muy corta, que es la comedia de las equivocaciones, que va a ser presentado por primera vez en 1594. Esta obra va a representar en menos de hora y media, mientras que Hamlet, su obra más larga, va a requerir de 4 horas, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, Hamlet es una de las obras bastante interesantes, como les decía, porque nos va a narrar todo el proceso que van a ser contado por conseguir la verdad sobre la muerte de su padre, ¿sí? Pero es todo un transcurso porque él ya sabía, ya se sospechaba que el hermano de su padre lo había asesinado para que éste ocupara el lugar de su hermano, que era su hermano Claudio, ya, el cual le había dado muerte, al final se casó con la esposa, o mejor dicho, con la madre, ¿no? Ahora, Hamlet, para confirmar estas sospechas que él tenía, va a decidir representar en una obra de teatro la muerte de su padre, ¿no? Y ahí va a acercarse el rey Claudio. Al ver esta escenificación se va a incomodar bastante, ¿no? Va a ver la reacción, Hamlet va a ver las características que él tenía al momento, ¿no? Si tú eres culpable, obviamente te vas a asustar, ¿no? Entonces, al ver esto, Hamlet confirma las sospechas que tenía, ¿sí? Y va a decidir vengarse. Pero, en una equivocación, Hamlet va a matar a Polonio, que es padre de su enamorada Ofelia. Por un error, pensando que era Claudio, lo asesina a Polonio. Ahora el rey va a fingir ayudar a Hamlet, mejor dicho, el rey Claudio, pero lo va a mandar a un viaje para que huya, pero su intención del rey Claudio era matarlo. Hamlet va a superar este conflicto que va a tener durante su viaje y va a volver a Dinamarca, donde Ofelia ha muerto ya, pero ha muerto ahogada. Laertes, quien era el hermano de Ofelia, va a desafiar a Hamlet a un duelo, pero va a hacer Laertes para que enfrente a Hamlet, es inducido por el rey Claudio, porque Claudio quería tenerlo muerto a Hamlet. Y durante este duelo, la reina, que se había casado con su cuñado, pues no, que era el rey Claudio,
va a morir envenenada. ¿Por qué? Porque el rey Claudio había colocado en un frasco de vino veneno para que se lo tomase Hamlet, pero en una equivocación la reina es la que se lo toma y va a morir ahí, ¿no? Del mismo modo, Hamlet y Laertes va a morir envenenada el rey Claudio, pero va a morir con la espada de Hamlet. ¿Sí? Del mismo modo, tanto Hamlet como Laertes se van a matar entre ambos, ¿sí? Y la obra va a terminar con la llegada de Fortinbras, ¿no? Que es el príncipe de Noriega, que va a pretender recuperar las tierras de su padre, y en el cual en la agonización Hamlet le dice que cuente a todos cómo fue en realidad la muerte de su padre y quién era en realidad el culpable. Entonces, todo va a ser el proceso de la historia de Hamlet. Es una obra bastante interesante que a continuación vamos a verla. Me avisan, por favor, si logran escuchar. Elsinor. ¿Escuchan, verdad? ¿Chicos? Sí, profesora. Sí, Miss, se escucha. Ya, a ver. Se cortó, se colgó la máquina. A ver, bueno, en el video que yo les iba a mostrar, nos narra más que todo algunos pases, ¿no? Más que todo para que ustedes lo puedan entender mucho mejor, que ya la siguiente clase lo veremos, ¿sí? Pero les va a narrar más que todo este proceso que tiene, ¿no? Hamlet, cómo es que sucede, con quién se encuentra. Lo que les he contado yo es a manera de resumen, cada una de las partes de esta historia, ¿no? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Ninguna, Miss. No, Todo ninguna, conforme. Muy bien. Bueno, la siguiente clase les voy a mostrar este pequeño video para que lo puedan comprender mucho mejor, ¿sí?